Suscribet a venganza perfecta para más historia. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1, Cimiento Javier Lario aprendió tre cosa en su 20 años en la inteligencia militar de la Sedena, la paciencia gana guerra, la información et el arma definitiva y los hombres malvados siempre creen que son intocables, justo hasta el momento en que no lo son. Había dejado esa vida atrás 12 años, cambiando informe clasificado y despliega en el extranjero por una existencia más tranquila, dirigiendo Lario consultor de seguridades del centro de la Ciudad de México. La firma se especializaba en evaluación de riesgo corporativo e investigación privada, un trabajo legítimo que pagaba bien y le permitía estar en casa para cenar la mayoría de las noches. Su pensión militar reforzaba las finanzas, y su reputación de meticulosidad hacía que los clientes volvieran. La modesta casa en Ocalpan reflejaba su prioridad, un buen distrito escolar, un vecindario donde los niños todavía jugaban a fura y suficiente espacio para el taller de cerámica de su esposa, Andrea, en el garage reconvertido. La compraron cuando su hija, Camila, tenía 7 años, y las marca de la pis que seguían su crecimiento en decoraban el marco de la puerta de la cocina. Papa, ya me voilà mo Camila desde la entrada y esa tarde de viernes. A su 21 años, había heredado los rasgos llamativos de su madre y la determinación obstinada de él, una combinación que la hacía formidable cuando se proponía algo. Javier levantó la vista de su portátil en la mesa de la cocina. ¿A dónde? Grupo de estudio en el péndulo, y luego quizá un café con uno amigo. Estudiaba una doble especialización en ciencia política y periodismo en la UNAM. Su nina quería cambiar el mundo, y él no tenía ninguna duda de que él lo haría. Manda un mensaje cuando venga de camino a casa. Él rodó los ojos con afecto. Siempre lo hago, viejo. Andrea salió de su estudio, con los antebrazos todavía empolvados de arcilla. Cuidate mucho, Carino. Después de que Camila se fut, Andrea se sentó en la silla a su lado. Está trabajando hasta tarde en viernes. Una verificación de antecedentes para un cliente. El tipo va a contratar a un director financiero. Quiere asegurarse de que no haya sorpresa. Cerró el portátil. Pero puede esperar. Se conocieron hace 17 años en una exposición en una galería en Guadalajara. Ella exhibía su trabajo de cerámica, él estaba allí porque su unidad estaba en la ciudad para una conferencia y la esposa de su comandante los arrastró a todo. Andrea Moreno le explicaba la inspiración detrás de una serie de vasijas a un crítico de arte pretencioso, y Javier la había observado desmantelar expertamente las suposiciones condescendientes del hombre con gracia y acero. Quedó prendado de que intercambiaron una sola palabra. La historia de su familia era complicada. Su padre había emigrado de México cuando ella era un bebé, pero su tío materno, Bruno, se había quedado en Asturias, España, de donde provenía la nea Moreno. Bruno Moreno era una figura envuelta en leyenda familiar y un cuidadoso silencio, un hombre cuyo negocio de importación y exportación nadie discutía en detalle. Había visitado 2 veces durante el matrimonio de Javier, en bas para boda, y en bas veces Javier había notado la diferencia que otro hombre le mostraban. Está pensando en algo dijo Andrea. Solo estoy agradecido admitió él. Hemos construido algo bueno aquí. Ella le apretó la mano. Sí, lo hemos hecho. Ninguno de los dos sabía que esos serían los últimos momentos de paz durante mucho tiempo. Capítulo 2, Rota la Lamada Lego a la 1h47 du matin Javier ya estaba alcanzando su teléfono de que su ojo se abriran por completo, ese viejo instinto de combattre reconociendo la hora equivocada, el timbre equivocado. Andrea se incorporó a su lado mientras él respondía. Sir Lario, soy la DRA. Ochoa del Hospital Ángeles. Su hija, Camila, fut traída a nuestro servicio de urgencia hace aproximadamente 40 minutos. Está estable, pero deberían venir de inmediato. El viaje al centro fut un boron. Andrea se sentó rigida en el asiento del copiloto, con las manos tan apretadas que su nudillo estaba en blanco. Javier mantuvo la voz firme mientras llamaba a Carlos Fuentes, su amigo más antiguo y detective de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX. Necesito que averigüe que pasó dijo Javier. Hospital Ángeles. Dijeron que está estable, pero es todo lo que sé. Me encargo dijo Carlos de inmediato. Te veré allí.
Las luz fluorescente de la sala de espera de urgencia hacían que todo pareciera fantasma. Una enfermera los levó adentro de inmediato, nunca una buena señal cuando no te hacen esperar. La DR. Ocho los recibió fura de una habitación con una expresión amable que Javier reconoció, la que usan los profesionales médicos cuando tienen que dar mala noticia con delicadeza. Su hija fut agredida esta noche. Tiene una conmoción cerebral, nariz rota, tres costilla fisurada, hematoma extenso y herida defensiva en los brazos. Hemos completado un examen completo y recogido prueba para. Javier dejó de oír palabra. Era consciente de la mano de Andrea agarrando su brazo, de la boca de la DR. Ochoa moviendos, pero el rugido en su oído lo ahogaba todo. A través de la ventana, podía ver a Camila acostada en la cama del hospital, su hermoso rostro un lienzo de morado y negro, su ojo izquierdo hinchado y cerrado. ¿Podemos verla? La voz de Andrea era apenas un susurro. Dentro de la habitación, el ojo sano de Camila se abrió cuando entraron. Mama. Papa. Su labio partido le dificultaba hablar. ¿Estás bien? Andrea se derrumbó en tons, lágrima silenciosa cayendo mientras sostenía la mano de su hija. Javier se quedó junto a la cama y, por primera vez en su vida adulta, se sintió verdaderamente indefenso. En misión encubierta, en enfrentamiento, en una docena de otro infierno, siempre había sabido que hacer. Siempre había tenido una misión, un objetivo, un plan. Pero depuis aquí, mirando a su hija rota, sintió que el cuidadoso control que había pasado década construyendo comenzaba a resquebrajarse. ¿Quién hizo esto? Su voz era sorprendentemente tranquila. La mandíbula de Camila se tensó. Tenía la terquedad de él, y vio cómo decidía contárselo a pesar de su miedo. Santiago Palacio. El nombre no significaba nada para Javier, pero aprendería. Oh, aprendería todo. No conocimos en un evento para recordar fondo el mes pasado para el grupo de defensa del campus. Parecía encantador, interesado en la cosa. Me invitó a cenar esta noche, dijo que quería discutir la financiación. Hizo una pausa, haciendo una mueca de dolor. Se suponía que era en un restaurant del centro, pero cambió de lugar a última hora, dijo que el pantus de su padre tenía mejor vista, más privacidad para discutir las donaciones. La mano de Andrea se apretó sobre la de Camila. El quería. La voz de Camila se quebró. Dijo que pasar la noche con él era el premio por su donación. Cuando me negué, cuando intenté irme, él. No pudo terminar. Él. Javier no pudo completar la pregunta. No, luché. Grité. Logré escaparante. Un portro y la mo al 911. Pero papa, no estaba asustado. Ni siquiera cuando llegó la ambulancia. Solo sonrió y dijo que su padre se encargaría. Carlos legó 20 minutos después, con su plaza de detective prendida en el cinturón y una expresión sombría. Había sido el compañero de cuarto de Javier en el entrenamiento básico, había sido su padrino de boda y era el padrino de Camila. En el pasillo, fuera de su habitación, le dio la noticia que Javier ya sospechaba. Santiago Palacio, 26 años, único hijo de Ricardo Palacio, promotor inmobiliario, con un patrimonio de más de 50 y 4.000 millones de pesos. El chavo tiene antecedentes, pero nada que se lo haya pegado. Tres denuncias provia de agresión, toda retirada. Dos arrestos por conducir ebrio que desaparecieron. Una denuncia de agresión sexual de hace 2 años que fut enterrada. ¿Cómo es eso posible? Ricardo Palacio es dueño de la mitad del ayuntamiento, financia las campanas del fiscal general y tiene suficiente abogado como para formar su propio buffet. La voz de Carlos estaba tensa de ira. Los oficiales uniformados respondieron a la escena. El abogado de Palacio ya estaba allí. Para cuando me entré Islamada, Santiago estaba libre. Sin arresto, sin cargo. La fiscalía eló la mal evidencia insuficiente para proceder. Mi hija está en una cama de hospital con la cara rota. Lo sé, y te estoy diciendo, Javi, que esto es más grande de lo que puedo tocar. La familia Palacio está protegida a nivel que hacen que mi plaza no valga nada. Javier se quedó muy quieto. Entonces yo me encargaré.
Javi. Gracia por venir, Carlos, y por intentarlo. Pero esto ahora es un asunto de familia. Algo en su tono hizo que Carlos retrocediera. Se conocian desde hacía 30 años, habían estado junto en combat, habían enterrado amigo junto. Carlos reconoció ese tono. No haga nada que me obliga a restart. No elo hará prometió Javier. No encontrará nada por elo que arrestarme. Regresó a la habitación de Camila. Ella dormía ahora, medicada y agotada. Andrea estaba de pie junto a la ventana, su reflejo mostrando mejilla surcada por lágrima. Carlos dice que el hombre que hizo esto no enfrentará cargo dijo Javier en voz baja. Lo oí. Andrea se volvió para mirarlo, y él vio algo en su expresión que rara vez había presenciado, furia fría. Mi hermano. Deberíamos llamar a Bruno. En 17 años de matrimonio, Andrea nunca había sugerido contactar a su tío para nada más allá de tarjeta de cumpleaños e invitación de boda. El hecho de que él sugerirá ahora decía mucho sobre el entendimiento tácito de la familia Moreno, había problema que la ley no podía arreglar, y Bruno Moreno se especializaba en el otro tipo. El teléfono de Javier vibró, un mensaje de texto de un número desconocido. Se negó a pasar la noche conmigo. Mi padre y el dueño de esta ciudad. No puede tocarme. Se él mostró a Andrea. Su rostro se puso pálido, luego se endureció. Lámalo dijo. Lama a Bruno. Capítulo 3, el viejo mundo Javier hizo la llamada desde el estacionamiento del hospital a las 4 heures du matin. El número sonó 4 veces antes de que una voz grave respondiera en un español con acento asturiano. Tío Bruno dijo Javier en español. Soy Javier Lario, el esposo de Andrea. Recuerdo quién era. ¿Por qué lama esta hora? Camila fut atacada, golpeada gravement. El hombre que él hizo es intocable. Miles de millones en dinero familiar. Es dueño de la mitad de la fuerza policial, y el fiscal general no lo tocará. Silencio en la alnea, elo suficientemente largo como para que Javier se preguntara si se habían desconectado. Entonces, cuéntamelo todo. Javier elo expuso con precisión militar, la agresión, el historial de Santiago Palacio, la influencia de su padre, el mensaje de texto. Habló durant 7 minutos sin interrupción. Camila y mi sangre dijo Bruno cuando terminó. Y tu familia por matrimonio, elo que has que esto si asinto mío. Le garé manana por la noche. No haga nada hasta que yo leg. Bruno. Javier la voz ahora tenía acero. En mi mundo, tenemos un dicho, la venganza servida caliente solo quema la mano que la sirve. Está enojado, y debería estarlo, pero la ira vuelve descuidado a los hombros. Esperam. Nos encargaremos de esto de la manera correcta. La llamada terminó. Javier regresó a la habitación de Camila. La mantendrían en observación durant al menos 48 horas. Envió a Andrea a casa a la manse para que descansara, prometiendo que se quedaría con su hija. En las tranquila hora de la manana, abrió su portátil y comenzó a investigar a Santiago Palacio. Las redes sociales del joven eran un monumento al privilegio y al narcisismo, y el Mediterráneo, club exclusivo, servicio de botella en entró con mujeres diferentes cada semana. Había asistido a Princeton pero nunca se graduó, en su lugar se unió a la compañía de su padre en un vago papel ejecutivo que parecía implicar asistir a fiesta y ceremonia de inauguración. Ricardo Palacio era más fácil de investigar. Su perfil estaba en toda parte. Multimillonario hecho a sí mismo, o eso decía la historia. Un imperio inmobiliario construido sobre un desarrollo agresivo y conexión política. Très matrimonio, cada esposa más joven que la anterior. Su esposa actual, la madrastra de Santiago, era una exmodelo 20 años menor que él. Javier profundizó, utilizando habilidad y protocolo de acceso que había mantenido de su día en inteligencia. La superficie era todo negocio legítimo, pero en los margen, encontró son bras, demanda resuelta en silencio, violación del código de construcción que desaparecían, competidor que misteriosamente perdían financiación. Ricardo Palacio había construido su imperio sobre la presión y la manipulación, y había criado a su hijo para que creara que las mismas reglas se aplicaban a las personas. Carlos llamó alrededor del mediodía. Voy a decirte algo extraoficialmente,
Inoelo Wast demi. Adelante. Santiago Palacio fut interrogado esta manana como cortesia por un detective novato que no sabe como son las cosas. El chavo duró 5 minutos onde que los abogado elo silenciaran, pero consegui una copia de su declaración. Affirma que Camila fut a su apartamento voluntariamente, que tuvieron un encuentro consensuado y que ella solo se molestó cuando él no se comprometió a financiar su cosa favorita, así que se puso agresiva y él se vio obligado a defenderse. Luego ella se cayó accidentalmente. Los nudillos de Javier se pusieron blanco alrededor del teléfono. Su abogado también presentó una contradenuncia continuó Carlos, alegando que Camila intentaba extorsionar a Santiago con acusación falsa y que la familia Lario debería esperar una demanda por difamación. ¿No va a demandar? Et una táctica de presión diseñada para silenciar tant de que haga ruido. Javi, el lo siento. Este sistema está roto cuando se trata de tipo como este. Después de que Carlos colgó, Javier se quedó con esa información. Santiago no solo confiaba en que se saldría con la suya, estaba activamente a la ofensiva, utilizando el sistema legal como arma para amenazar a la familia de su víctima. Et esa noche, Camila estaba más alerta. La hinchazón de su rostro había disminuido marginalmente, pero los moretones se estaban oscureciendo a tono feo. Andrea había regresado, y estaban tratando de convencer a su hija de que comiera sopa cuando de repente levantó la vista. Necesito decir algo. Su voz era más clara ahora, decidida. Ande que rompira mi teléfono, estaba grabando. Javier se quedó muy quieto. ¿Grabando qué? Cuando cambió el lugar, algo no me pareció bien. Así que inicié una aplicación de nota de voz antes de entrar. Estaba en el bolsillo de mi chaqueta. Todo, el proponiendom cosa, yo negandom, el atacandom. Está todo ahí. El teléfono fut destruido, pero todo se respalda en la nube. La mano de Andrea voló a su boca. Tiene prueba. Le dit a la policía mi contrasna de la nube cuando tomaron mi declaración, pero. Miro a su padre. Carlos dijo que no importara. Que las pruebas se pierden cuando es gente como Santiago involucrada. Javier sacó su teléfono y llamó a Carlos de inmediato. La grabación del teléfono de Camila. ¿Ya se ha registrado como prueba? Voy a comprobarlo. Una pausa. No, nada en el sistema. ¿Por qué? Porque existe. Audio completo de la agresión respaldado en su almacenamiento en la nube. La voz de Carlos Bajo. Javi, si c'est de esto, tengo que presentarlo oficialmente. Ici Elo presentó oficialmente, estará en un sistema donde su abogado puden verlo y conseguir que Elo suprimant de que alguien relevant Elo escuche. O podría simplemente desaparecer. No Elo presente todavía dijo Javier. Dame 24 horas. Me está pidiendo que me siente sobre una prueba. Te estoy pidiendo que si es estratégico sobre cuando y como la presenta. 24 horas, Carlos, luego haz lo que tenga que hacer. Después de otra pausa, 24 horas. Pero Javi, ten cuidado. Esta gente no juga limpio. Yo tampoco dijo Javier y terminó la llamada. Bruno Moreno llegó al aeropuerto internacional de la Ciudad de México a las 6 heures du soir. Javier Elo recogió solo, Andrea se quedó en el hospital con Camila. El hombre que salió de la terminal no se parecía en nada al estereotipo de un mafioso. A sus 72 años, Bruno era delgado y curtido, vestía un traje caro y levaba una única bolsa de cuero. Su cabello era plateado, su rostro surcado por décadas de sol, y su ojo oscuro no se perdió nada. Se abrazaron brevemente. Nuestram dijo Bruno. En el hospital, Bruno se sentó junto a la cama de Camila durant mucho tiempo, estudiando su herida con una expresión de piedra. Tomó su mano con delicadeza, y cuando habló, su voz era suave en un español con acento del norte, palabra que Javier no entendió pero que reconoció como una especie de voto. Luego Bruno se volvió hacia Javier. Ahora hablamos en un lugar privado. Fueron a un restaurant abierto 24 horas cerca del hospital. En un reservado, Bruno pidió un espresso y escuchó mientras Javier exponía todo lo que había averiguado sobre Santiago y Ricardo Palacio, la corrupción que los protegía y la existencia de la grabación. Esta grabación dijo Bruno, et tu as,
pero jugada a través de su sistema corrupto, sera neutralizada. Debemos usarla de otra manera. Te escucho. Air de intelligentsia, si? Entiende de palanca y pinto de presión. Bruno Sorbio su espresso. Ricardo Palacio a construido un imperio sobre la corrupción, lo que significa que tiene mucho enemigo. Gente a la que ha aplastado, enganado, destruido. Esta gente quiere venganza pero carece de los medio o el valor. Los encontramos. Los unimos. Y usamos la prueba de tuija no para condenar a su hijo, aunque eso sería agradable, sino para destruir el imperio del padre. Cuando el imperio se el hijo se vuelve vulnerable. Está hablando de una campaña coordinada. Estoy hablando de guerra corrigió Bruno. No con arma. Esa son tosca y llaman la atención. Guerra con información, con presión, con miedo. Expone a Ricardo Palacio como el criminal que es. Derrumba su protección política, y Santiago se convierte en solo otro hombre violento sin un escudo. Entonces la sonrisa de Bruno era fría, nos encargamos de él como et de bido. Esto levará tiempo. Las cosas buenas lo requieren. Tu ya necesita tiempo para sanar. Tu necesita tiempo para construir tu caso. Y yo necesito tiempo para hacer alguna lamada. Bruno se inclinó hacia adelante. En mi tierra, tenemos una explosión, al enemigo, ni agua. Pero somos pacientes. Planeamos. Esperamos. Y cuando atacamos una vei por completo. Javier sintió que algo se asentaba en su pecho, un sentido de propósito, de dirección. Esto era una misión ahora, con objetivo y estrategia. Que necesita de mí? Todo lo que pueda encontrar sobre Ricardo Palacio y su negocio. Cada enemigo, cada rival, cada persona a la que ha perjudicado. Yo me encargaré de encontrar a los que tienen información útil y el courage para usarla. Tu te encargarás de la investigación y la recopilación de inteligencia. Juntos, construiremos una trampa. Los ojos de Bruno brillaron. Y cuando se cierra, tanto Santiago como su padre desiran no haber guardado nunca el nombre de Lario. Capítulo 4, Alianza Camila volvió a casa tres días después, moviéndose lentamente y permaneciendo mayormente en su habitación. Andrea se tomó una licencia en el colegio comunitario donde enseñaba arte, y la casa adquirió la atmósfera tranquila y cuidadosa de un lugar donde alguien se estaba recuperando de un trauma. Javier convirtió su oficina en casa en una sala de estrategia. Bruno había tomado una habitación en un hotel cercano, pero pasaba su día en la casa, haciendo llamada telefónica en español y desapareciendo ocasionalmente para reunión que no explicaba. El anciano se movía con una energía sorprendente, su red de contacto aparentemente se extendía mucho más allá de Asturia. E hecho alguno progreso anunció Bruno al cuarto día, extendiendo documentos sobre el escritorio de Javier. Ricardo Palacio ha estado ocupado haciendo enemigo durante 30 años. E encontrado a tre que están dispuesto a ayudar si podemos garantizar su seguridad y éxito. El primero era Emilio Flor, un exdiputado local que se había opuesto a uno de los proyectos de desarrollo de Ricardo y se encontró enfrentando violación ética fabricada que destruiront su carrera. El segundo era Héctor Moral, un contratista que se vio forzado a la bancarrota después de que Palacio usara presión legal para robar el proyecto más grande de su compañía. El tercero era Andrés Riva, un periodista que había escrito un artículo de investigación sobre las prácticas comerciales de Palacio y fut demandado hasta el silencio. Todo tiene pieza de la historia explicó Bruno, pero por separado, carecen de las pruebas y el courage para actuar. Junto, orquestado adecuadamente, se vuelven peligroso. Javier había estado levando a cabo su propia investigación. Usando técnica que había perfeccionado en la inteligencia militar, había estado mapeando el imperio de Ricardo Palacio, empresa fantasma, cuenta en el extranjero y una compleja red de relación política que lo protegía todo. Lo que había encontrado era una corrupción extensa, soborno a funcionario de la ciudad, permiso de construcción falsificado, intimidación de competidor y evasión fiscal sistemática. La pregunta es cómo hace esto público de una manera que no pueda ser suprimida dijo Javier. Carlos Fuentes Lego esa noche, oficialmente fuera de servicio. En la sala de estrategia, estudió las pruebas que Javier había recopilado con ojo de detective.
Est un buan trabajo admitio Carlos. Mejor que bueno. Esto es procesable, pero la fiscal general no el tocará. Marcela Campos ha estado en el bolsillo de Palacio durante ano. Su última tres campanas fueron financiada por su asociación civil. Entonces, pasamos por encima de ella dijo Bruno, a las autoridades federales. La FGR ne s'hésitaría una razón para involucrarse dijo Carlos, y no s'hésitant cree que tienen un caso que no será anulado por la presión política a nivel más alto. Javier había estado pensando en esto. ¿Y si no se tratará solo de Ricardo Palacio? ¿Y si conectaremos su corrupción con un patrón más amplio? Otro promotor, otro político, un problema sistémico que los federales no podrían ignorar. Los ojos de Carlos se entrecerraron. Ne s'hésita un détonante. Algo que le obliga a actuar y que se convierta en una pesadilla de relaciones públicas si no investigan. Un escándalo dijo Bruno en voz baja. Algo público que no se pueda ignorar. Algo que haga que Ricardo Palacio si radiactivo para su aliado político, obligándolo a distanciarse. Y en ese momento de debilidad, presentamos las pruebas a través de canal que él no puede controlar. Javier se giró hacia su portátil y volvió a abrir las redes sociales de Santiago Palacio. Santiago va a dar una fiesta el próximo fin de semana. Gala benéfica annual en la torre de su padre en el centro. Político, líder empresarial, cobertura mediática. Lo publica todo Lozano, hace un grand espectáculo de ser filantrópico. Quiere colarte en su fiesta? Preguntó Carlos. Quiero que si la última fiesta que de en su vida dijo Javier. Durant los siguientes 5 días, planearon. Bruno contactó a Emilio Flor, Héctor Moral y Andrés Riva, incorporándolo con promesa de protección y venganza. Carlos usó su conexión para identificar que agente de la FGR en la Ciudad de México estaban limpio y que al estaban potencialmente comprometido por la influencia de Palacio. Javier se centró en Santiago. La arrogancia del joven era un regalo. Documentaba todo en línea, creando un registro detalado de sus actividades. Javier identificó un patrón, múltiples mujeres que habían aparecido en las fotos de las redes sociales de Santiago y luego habían desaparecido. Usando su habilidad de investigación, las localizó. La primera fut Daniela Ibáñez, que ahora vivía en Guadalajara. No quería hablar, colgando cuando Javier mencionó el nombre de Santiago. Pero él persistió, volviendo a la mar con un enfoque diferente. Mi hija fut agredida por Santiago Palacio dijo simplemente. No soit un reportero. No soit un policía. Soit un padre tratando de protéger a mi hija de un hombre peligroso. Si te hizo algo a ti también, necesito saberlo. No estoy solo en esto. Después de una larga posa, me violó. As 2 años en su apartamento. Fui a la policía. Tenía moretón. Tuve un examen hospitalario. Tenía prueba. Su abogado me hicieron firmar un acuerdo de confidencialidad y aceptar un acuerdo económico. Dijeron que si alguna vez hablaba de ello, me enterrarían en demanda. Necesitaba el dinero para las facturas médicas de mi madre, así que firmé. Estaría dispuesta a romper ese acuerdo si pudiera garantizar que él enfrentaría consecuencias? ¿De verdad cree que puede tocarlo? Su familia el opose todo. Estoy trabajando en ello. Pero necesito saber que no me equivoco sobre quién es él. Daniela le dio otro tres nombres. Para el final de la semana, Javier había hablado con 7 mujeres. Se tenían historia similar a la de Camila, agresión, intimidación, acuerdo de confidencialidad y arreglo económico. Una había estado en la preparatoria cuando Santiago, entonces de 23 años, la había acosado en una fiesta. Ninguna de ellas quería declarar. El miedo que Ricardo Palacio había infundido era demasiado profundo. Pero proporcionaron información, fecha, lugar, detalles que corroboraban un patrón de comportamiento depredador que abarcaba casi una década. Esto es valioso dijo Carlos, revisando las notas de Javier, pero sin testimonio, todavía no es suficiente. Tenemos la grabación de Camila le recordó Javier. La cual no hemos presentado oficialmente como prueba, lo que significa que no es legalmente admisible en ningún procedimiento actual. Bruno había estado en silencio, escuchando su debate. Ahora habló.
Este pensando como ombratado por vuestra ley. Nosotros no estamos atado. La grabación no necesita ser una prueba en un tribunal. Necesita ser escuchada por el público. Javier entendió de inmediato. Una filtración. Todavía no advirtió Bruno. Primero, preparamos el escenario. Preparamos el campo de batalla. La gala benéfica es entredia. Usamos ese evento para crear el caos en el mundo de Ricardo Palacio. Luego, en medio de ese caos, libramos la grabación a través de canal que no puden ser suprimido, redes sociales, multiples medios de communication simultanément, directement à la FGR. Para cuando su abogado reaccionen, estará en toda part. Y Santiago? Preguntó Javier. La sonrisa de Bruno fut fría. Para él, tenemos un plan différent. Uno que aborda la naturaleza personal de su crimen. Capítulo 5, la trampa la gala benéfica estaba programada para el viernes por la noche en la Tor Palacio, un monumento de vidrio y acero a la riqueza de Ricardo con vista al bosque de Chapultepec. La entrada costaban 180,000 pesos por pareja, y los ingresos supuestamente se destinaban a organización benéfica de educación juvenil, aunque la investigación de Andrés Riva había revelado que menos del 15% de los ingresos del año anterior habían legado real a organización benéfica. El plan de Javier y Bruno tenía múltiples componentes, cada uno diseñado para converger en la propia gala. Emilio Flor, el exdiputado, asistiría como invitado de un supervisor de la ciudad que le debía un favor. Su trabajo era circular entre los políticos, recordando discretamente la position vulnérable de Ricardo Palacio si alguien decidía investigar seriamente. Héctor Moral, el contratista, había utilizado su contacto en la industria para descubrir que la propietator Palacio tenía grave violación del código de construcción, problema estructural que se habían ocultado mediante inspector sobornado. Había preparado un informe de talado, completó con prueba fotográfica, listo para ser entregado a los departamento municipal correspondiente en el momento preciso. Andrés Riva había pasado la semana contactando a periodista de su confianza, gente que había sido quemada por la maquinaria de Palacio anti que aprovecharía la oportunidad de destapar una historia real. Los había preparado con insinuación de un gran escándalo a Pinto de Estalar, les dijo que estuvieron atentos a las redes sociales el viernes por la noche y se aseguró de que tuvieron métodos seguros para recibir documento filtrado. El papel de Carlos era más delicado. Se había puesto en contacto con el agente especial de la FGR Bernardo Herrera, un especialista en crimen organizado que había estado construyendo silenciosamente un caso contra la corrupción en el sector del desarrollo inmobiliario de la Ciudad de México. Herrera era profesional, cuidadoso y, el o más importante, no estaba en el bolsillo de Ricardo Palacio. Carlos le informó sobre las pruebas que Javier había recopilado, advirtiendo que algo significativo sucedería pronto. No puedo prometer que la fiscalía actuará de inmediato, dijo Herrera. Pero si puede dar cosa probable y prueba que no hayan sido comprometida por la corrupción local, cela serait le gar a fiscal que se lo tomarán en serio. Bruno se encargó del componente más sensible. A través de su conexión contactó que Javier no entendía del todo, había organizado que manifestantes se reuniran fuera de la gala. No activista al azar, sino persona con queja legítima contra los desarrollo de Palacio, familia desplazada por su proyecto, trabajador que habían sido estafado, comunidad destruida por su táctica agresiva. Más de 200 personas, organizada pero pacífica, con pancarta y cántico que atraerían la atención de los medios. La imagen pública sera devastadora, explicó Bruno. Ricardo Palacio dando una fiesta lujosa mientras la gente a la que ha perjudicado esta afura bajo la lluvia. A las cámaras de noticias le encantará. Y Santiago? Insistió Javier. Santiago estará en la fiesta haciendo el papel del hijo hermoso, dijo Bruno. Se sentirá seguro, rodeado por el poder de su padre. Et entonces cuando atacaremos. El día de la gala, Javier visitó a Camila. Se estaba recuperando físicamente los moretones pasaban de negro a morado y a amarillo, la hinchazón de su rostro disminuía, pero él veía la sombra en su ojo, la forma en que se sobresaltaba con los sonidos inesperados, la ira hirviendo bajo su cuidadosa compostura. Quiero ayudar, dijo él cuando él le explicó el plan. Absolutamente no. Ya es pasado por suficiente. Papa su voz era firme.
El me hizo esto a mí, y se lo ha hecho a otra mujer. No puedo simplement esconderme en mi habitación mientras intenta arreglarlo. Necesito ser parte de esto. Andrea apareció en el umbral. Tien razón, Javier. A mí tampoco me gusta. Pero Camilano y una nina, y esta es también su lucha. No podemos protegerla manteniéndola encerrada. La protegemos asegurándonos de que Santiago Palacio nunca más pueda hacer daño a nadie. Javier miró a su esposa y a su hija, viendo la misma determinación en su rostro. ¿Qué quiere hacer? Le preguntó a Camila. La grabación. Cuando la publiquei, quiero publicar una declaración con ella. Mi nombre, mi historia, sin anonimato. Si otra mujer me ven dar la cara, quizá también encuentran el valor para hacerlo. Su abogado irán a por ti. Que él lo intentan. Su mandíbula se tensó de esa manera obstinada que era puramente lario. Se acabó el tenait miedo. El viernes llegó frío y lluvioso, un clima típico de noviembre en la ciudad de México. La Torre Palacio brillaba contra el cielo oscuro, su planta baja convertida en un élégante local con fuentes de champagne y un cuarteto de cuerda. Limusina y coche de lujo entregaban a los invitados con vestido de diseñador y traje carroes. A Fura, los manifestantes comenzaron a reunirse a las 6 heures du soir, su numéro aumentando a más de 300. Levaban pancarta que decían Palacio destruit comunidad y donde está nuestra vivienda. Equipo de noticia local, avisado por los contactos mediáticos de Andrés Riva, le garon para cubrir la manifestation. En su habitación de hôtel, Bruno hizo los preparativos final. Vestia un traje impeccable, pareciendo cualquier otro asistente adinrado. Javier levaba un atuendo formal similar, aunque se sentía ridículo. Prefería el equipo táctico a los smoking. ¿Estás seguro de tu papel? Preguntó Bruno. Entra. Localiza a Santiago. Manténlo vigilado hasta la sonal. Y recuerda, nada de violencia. Todavía no. Esta noche se trata de destruir el imperio de su padre. La cuenta personal vendrá después. Carlos estaba posicionado en un coche sin distintivo a Fura, monitoreando las frecuencias de la policía y listo para intervenir si las cosas se torcían. Emilio Floria estaba dentro, trabajando con la multitud política. Héctor Moral estaba entre los manifestantes, listo para publicar su informe sobre el código de construcción a los medios en el momento en que le gara la sonal. A las 7h30 du soir, Javier y Bruno entraron por la puerta principal, mezclándose con la multitud de donantes adinrado. La seguridad era profesional, pero minima. Ricardo Palacio era lo suficientemente arrogante como para creer que su dinero lo hacía intocable, incluso en publico. La fiesta era exactamente lo que Javier había esperado, riqueza excesiva en exhibición, gente que nunca había pasado hombre felicitandos por ayudar a los menos afortunados. Vio a Ricardo Palacio cerca de la barra, un hombre corpulento de 1,60 años con el pelo plateado y la postura segura de alguien a quien nunca le habían dicho o no. Y allí, junto a su padre, estaba Santiago Palacio. El joven parecía un cartel de reclutamiento para el privilegio heredado, traje de diseñador, pelo perfecto, una copa de champán en la mano y una sonrisa petulante en el rostro. Se reía de algo que decía una diputada, completamente a gusto. Javier sintió que su mano se crispaban. Este era el hombre que había golpeado a su hija, que había enviado ese mensaje burlón, que se había ido sin consecuencia. Cada instinto gritaba que cruzara la sala y le rompira esa cara petulante. Pero la mano de Bruno le tocó brevemente el ode, un recordatorio. Paciencia murmuró Bruno. La trampa está puesta. Ahora, la activamos. A las 8h du soir, exactamente según el programado, Andrés Riva activó el primer domino. Desde su posición fuera del edificio, envió un mensaje coordinado a 15 periodistas simultáneamente, escándalo de corrupción de Palacio estalando ahora. Revisant las redes sociales y su bandeja de entrada segura. Luego publicó un hilo en las redes sociales, una narrativa cuidadosamente construida sobre el imperio criminal de Ricardo Palacio, completa con documento que Héctor Moral había proporcionado, fotografía de violación de construcción y prueba de soborno a funcionario de la ciudad. En cuestión de minutos, se estaba compartiendo cientos de WC. Dentro de la gala,
los invitado comenzaron a revisar su teléfono. Las conversación empezaron a cambiar, la gente se apartaba para atender la llamada. Javier observó el rostro de Ricardo Palacio mientras alguien le mostraba la pantalla de un teléfono, la confianza resquebrajandosa, reemplazada por confusión e ira. Santiago notó la réaction de su padre y sacó su propio teléfono. Su explosión de petulancia vaciló. Ahora dijo Bruno en voz baja, anadimo Lena al fuego. Hizo un gesto a Emilio Flor al otro lado de la sala. El exdiputado se acercó a varios funcionarios de la ciudad, los involucró en lo que parecía ser una conversación agradable, y luego les mostró documentos en su tableta. Su reacción iban desde la conmoción hasta la furia. Varios abandonaron inmediatamente la fiesta, presumiblement para llamar a su abogado o equipo de relación pública. A las 8h15, Héctor Moral publicó su informe sobre el código de construcción a todos los medios de comunicación de la Ciudad de México. La propiator Palacio est monumento reluciente al éxito de Ricardo fut señalada como potencialmente peligrosa, con deficiencia estructural que podrían poner en riesgo a los ocupantes. La ironia era deliciosa, la gala de Ricardo Palacio se celebraba en un edificio que podría necesitar ser evacuado. A las 8h30, la fiesta era un caos. La mitad de los invitados se había ido. Los periodistas llamaban para obtener comentarios. Los manifestantes de Afura habían aumentado a más de 400, su cántico audibles incluso a través del grueso cristal de la torre. Ricardo Palacio estaba en el centro de la sala, con el teléfono pegado a la oreja, ladrando orden a alguien. Su rostro se había puesto rojo, con las venas visibles en el cuello. A su alrededor, aliado político y socio-comercial evitaban activamente el contacto visual, el equivalente social a las ratas abandonando un barco que se hunde. Y Santiago? Santiago parecía genuinamente asustado por primera vez. Estaba de pie cerca de la barra, aislado, mientras la gente que se reía de su chiste minuto ante fingiano verlo. El ahora dijo Bruno. Capítulo 6, la presión el teléfono de Javier vibró. Un mensage de Carlos, la FGR está en camino a la Torre Palacio. Herrera obtuvo autorización para la incautación inmediata de documentos basada en prueba de fraude. Eta 10 minutos. Las cosas se movían más rápido de lo planeado. La trampa estaba funcionando casi demasiado bien. Bruno había sacado su propio teléfono, navegando a un sitio web privado. La grabación dijo. Camila me dio permiso para subirla a múltiples plataformas simultáneamente. Una vez que presión esto, se publicará en vivo en 5 plataformas de redes sociales différentes, 3 canales de YouTube y se enviará por correo electrónico directamente a 2 docenas de periodistas. No se puede detener. Hazlo dijo Javier. El dedo de Bruno tocó la pantalla. En segundo, la voz de Camila Leno Internet. Agradezco la invitación, Sir Palacio, pero no me siento cómoda yendo a su apartamento en lugar del restaurante. Creo que debería irme. Luego la voz de Santiago, suave y arrogante, no es difícil. Estoy ofreciendo una donación muy generosa. Todo lo que tiene que hacer es ser amigable. Y la respuesta firme de Camila, eso no es lo que significa la filantropía. Me voix. Lo que siguió fue el audio de la agresión, la voz de Santiago volviéndose fea, nuble estrelandosa, los gritos de ayuda de Camila, su risa casual mientras la golpeaba. La grabación duró 8 minutos y capturó todo, su confusión de que esperaba sexo a cambio de su donación, su afirmación de que su padre era dueño de la policía, su amenaza sobre lo que pasaría si ella lo denunciaba. Era condonatorio. Era nítido. Ya era viral. Javier observó cómo el rostro de Santiago se ponía blanco mientras alguien le mostraba un teléfono. Las manos del joven temblaban. Ricardo Palacio se abrió paso entre la multitud restante, agarró el brazo de su hijo y lo arrastró hacia un ascensor privado. Pero antes de que pudieran llegar, agentes de la FGR entraron al edificio, con Herrera liderando un equipo de C, todo con chalco azul con letra amarilla. Ricardo Palacio anunció Herrera, su voz resonando en la sala ahora silenciosa. Tenemos una orden para incautar registro relacionado con las prácticas comerciales de Palacio Development Corporation. También lo estamos poniendo bajo investigación por fraude, soborno y crimen organizado. El rostro de Ricardo pasó de rojo a morado. No tienen autoridad.
Tenemos mucha autoridad, sonore. La juridiction fédérale prevalece sobre su conexión local. Herrera hizo un gesto a su equipo. Asegurant todas las computadoras y servidor de archivo en este edificio. Nadie se va hasta que hayamos documentado lo que necesitamos. Mientras los agentes de la FGR se desplegaban por la torre, Bruno se acercó a Javier. El imperio CAE. Ahora, nos encargamos del hijo. Pero antes de que pudieran moverse, Santiago Palacio hizo algo estúpido. Quizá fue el pánico, quizá la arrogancia, o quizá solo el instinto de un animal acorralado. Pero corrió, no hacia el ascensor, sino hacia las escaleras de emergencia, empujando a los invitados y derribando una fuente de champán en su prisa. Deténganlo. Gritó Ricardo, pero nadie se movió para ayudar. Javier y Bruno lo siguieron a un ritmo mesurado. La voz de Carlos legó a través del pequeño auricular que levaba Javier. Tango vigilada la salida trasera. Se dirige al estacionamiento. Santiago irrumpió en el garage subterráneo, buscando su coche frenéticamente. Javier salió de la escalera detrás de él, bloqueando la salida. Santiago Palacio dijo Javier en voz baja. El joven se dio la vuelta, y de cerca, Javier pudo ver un miedo genuino en su ojo. Alejad de mí. Mi padre hará que te arrestan. Está invadiendo propiedad privada. Tu padre está siendo puesto bajo investigación federal en este momento. Su protección se ha ido. Su dinero está a punto de ser congelado. Su abogado está ocupado salvando a sí mismo. Javier dio un paso adelante. Lo que significa que está completamente solo. Yo no lo hice nada a tu hija. El curia. Termina esa frase dijo Javier muy suavemente, y te rompre la mandíbula. Ambos sabemos lo que hiciste. También lo saben las otras 7 mujeres que encontré. Y también todos los que han escuchado esa grabación a esta altura. Y creem, milon la han escuchado. La bravuconneria de Santiago se desmoronó por completo. ¿Qué quiere? Justicia? Pagaré. Mi padre pagará. Tu padre estará en bancarrota por la manana. La FGR está incotando su activo. La ciudad está cerrando su edificio. Su aliado político huyen tan rápido que dejan marca de derrap. No hay dinero que venga a salvarte. Bruno salió de otra escalera, cortando la otra ruta de escape de Santiago. En mi tierra dijo el anciano conversadoramente, cuando a hombre dana a una hija de nuestra familia, solo y una respuesta aceptable. Et nuit à la antiga, nuit permanente. Las piernas de Santiago Realm flaquearon. Por favor, el lo siento. Cometí un error. Cometiste muchos errores dijo Bruno. El primero fut créé que eras intocable. El segundo fut enviar ese arrogante mensage de texto a un padre que ama a su hija. El tercero fut existir en un mundo d'ombre como yo todavía existant. La voz de Carlos en el oído de Javier, Javi, Tango dos unidad de la policía de la CDMX respondiendo a la torre. Alguien llamó por un disturbio. Necesita salir de ahí antes de que le gant y complican las cosas. Pero Javier no había terminado. ¿Sabe lo que está haciendo mi hija ahora mismo mientras te acobarda en este garage? Se está preparando para testificar, para declarar oficialmente, para poner su nombre y rostro a lo que hiciste para que todas las demás mujeres a las que has danado sepan que no están sola. Eso es Valentia, Santiago. Valentia de verdad. Algo que nunca entendra. Confesaré dijo Santiago desesperadamente. Me entregaré. Me declararé culpable. Solo no. No. No que. Preguntó Javier. No te haga dano? No te haga enfrentar las consecuencias? Va a enfrentar consecuencias, Santiago. Legal, social, personal. La pregunta es cuánto sufrirá de hacerlo. Bruno sacó un teléfono y le mostró la pantalla a Santiago, un artículo de noticia, ya publicado, que mostraba su rostro junto a titular sobre acusación de agresión y violación. Tu nombre está arruinado. Tu vida como la conocía ha terminado. La pregunta es si sobrevivirá lo suficiente como para ver el interior de una celda de prisión. Fut entonces cuando Santiago se rompió por completo, cayendo de rodillas en el garage de hormigón,
Lorando. Ravier no sentio ninguna satisfaction al mirarlo, solo un calculo frio. Est ombra bia danado a suija, y est momento de miedo era solo el comienzo de elo que pagaria. Vamono le 10 jours Ravier a Bruno. No val más de nuestro tiempo. De Jaron a Santiago solosando en el estacionamiento. Para cuando llegó la policía de la CDMX, el todavía estaba allí, incoherent y destrozado. Carlos le dijo más tarde a Ravier que Santiago había sido puesto bajo custodia, no arrestado, sino en custodia protectora porque era una amenaza activa para sí mismo. A la manana siguiente, la noticia estaba en toda parte. El imperio de Ricardo Palacio se estaba derrumbando, las investigación federal se expandian y Santiago Palacio enfrentaba posible cargo por múltiple agresión. La grabación se había reproducido en todos los principales medios de comunicación. La declaración de Camila había sido leda por Milón, y tres mujeres más se habían presentado con su propia historia. Pero para Ravier, viendo las noticias con Andrea y Camila en su sala de estar, todavía no era suficiente. El sistema legal se estaba moviendo, sí. La justicia podría servirse a través de tribunal, abogado y juicio. Pero la cuenta personal, el precio real por elo que Santiago había hecho, o no se había pagado. Bruno pareció leer su pensamiento. Paciencia dijo el anciano. La trampa se ha cerrado. Ahora viene la parte final. La parte en la que nos aseguramos de que esto termine como es debido. Capítulo 7, la debilidad revelada el fin de semana después de la gala fut un caos en toda la ciudad de México. El arresto de Ricardo Palacio fut noticia nacional. La FGR había encontrado prueba de fraude masivo, lavado de dinero y conspiración para cometer soborno. Su activo fueron congelado, su edificio celado, y su aliado político se tropezaban para devolver contribución de campaña y borrar foto antiga. Santiago Palacio, mientras tanto, había sido acusado formalmente de agresión y se le impuso una fianza de 9 millones de pesos, una cantidad que su padre ya no podía pagar. El joven se sentó en la cárcel del condado y, según las fuentes de Carlos, no estaba levando bien el confinamiento. Está en custodia protectora, separado de la población general informó Carlos. Por su propia seguridad. Bien dijo Camila fríamente. Se fortalecía cada día, su morotón se desvanecía y su columna se engrosaba con determinación. Había hecho una entrevista televisada, hablando clara y tranquilamente sobre su agresión, y la respuesta había sido abrumadora. El apoyo lego de todo el país, junto con oferta de asistencia legal y recurso de asesoramiento. Más importante aún, 8 mujeres adicional se habían presentado con acusación contra Santiago, que se remontaban a su ano universitario. La fiscal general no tiene más remedio que procesar agresivamente ahora dijo Carlos. Marcela Campos está tratando de salvar su carrera arrojando a Santiago debajo del autobús. Está hablando de buscar la sentencia máxima en todos los cargos. Pero algo molestaba a Ravier. El sistema legal estaba funcionando, sí. Santiago probablemente pasaría ano en prisión. El imperio de Ricardo estaba destruido. La justicia, según las medidas convencional, se estaba sirviendo. Entonces, ¿por qué todavía se sentía un comploto? Bruno había estado en silencio, pasando su día haciendo llamada telefónica y reuniendo con contacto cuyo nombre nunca compartía. El lune por la noche, solicitó una reunión privada con Ravier en su hotel. El chico ira a prisión dijo Bruno, sirviendo la ambos whisky de su minibar. Probablement de 8 a 12 años con buen comportamiento. Sobrevivirá. Hombre como el a menudo el hacen, protegido incluso en la cárcel por su conexión familiar restante. Sera humillado, ciertamente, destrozado, quizá, pero vivo y finalmente libre. Está diciendo que eso no es suficiente? Estoy diciendo que tiene una opción Bruno se sentó frente a él. El sistema legal entregará su versión de la justicia. Para mucha persona, eso sería suficiente. Pero en mi mundo, entendemos que algunos crimen requieran una respuesta más permanente. Está hablando de asesinato. Estoy hablando de asegurar que nunca vuelva a hacer daño a otra mujer. Jamais. Los ojos de Bruno eran firmes. En mi tierra, cuando un hombre comete un acto imperdonable contra una familia, no es mediatanta.
No se cuenta conjunta de libertad condicional o rehabilitación. Solo e finalidad. Javier miro fijamente su whisky. Había matado hombres en combat, en el curso de su servicio militar. Pero esto era diferente. Esto era premeditado. Esto era venganza, no guerra. Necesito pensar en esto dijo Javier. Por supuesto. Pero piensa rapido. Ahora es vulnerable, bajo custodia, su padre incapaz de protegerlo. Esta ventana no permanecerá abierta para siempre. Esa noche, Javier yació despierto junto a Andrea, luchando con la pregunta. Había pasado 20 años sirviendo a su pe, creyendo en la justicia y la ley y el orden. Había dejado esa vida atrapara ser un buen esposo, un buen padre, un buen ciudadano. Tomar la justicia por su mano, quitar una vida a sangre fría, era cruzar una línea que nunca había imaginado cruzar. Pero cuando se rebaló los ojos, veía el rostro roto de Camila en esa cama de hospital. Oía la voz de Santiago en esa grabación, riendos mientras agredía a una mujer indefensa. Recordaba ese mensaje de texto, no puedo tocarme. La ley castigaría a Santiago. Pero, protegería a la siguiente mujer que se cruzará en su camino dentro de una década, cuando salirá en libertad condicional. ¿Le impediría hacer daño a la hija de otra persona? El miércoles por la mañana trajo noticia que lo complicaron todo. Andrés riva llamó directamente a Javier. Tien que ver esto. El periodista había descubierto algo nuevo, prueba de que Ricardo Palacio había estado liquidando silenciosamente activo en el extranjero a pesar de las órdenes de incotación de la FGR. Se había movido dinero a cuenta en Suiza y las Islas Caimán, más de 3.600 millones de pesos de los que los investigadores federal no sabían nada. Se está preparando para huir explicó Andrés. Ici huir, se leva el fondo de defensa de Santiago con él. Et rumor de que se está negociando un acuerdo. Ricardo podría delatar a su complice político a cambio de cargo reducido y protección de testigo. Si eso sucede, Santiago podría librarse por un tecnicismo, doble enjuiciamiento, fruto del árbol envenenado. Algo sobre lo que su abogado ya están presentando moción. Javier sintió hielo en su vena. ¿Qué tan posible esto? Es el sistema federal. Sucedant cosa extrana. Y Ricardo Palacio tiene información que podría destruir a docena de persona poderosa. Si ofrece hablar, los fiscal podrían priorizar eso por encima de encerrar a su hijo. Esa tarde, Carlos lo confirmó. Se habla de un acuerdo. Ricardo tiene prueba de corrupción que le gan hasta el nivel estatal, gobernador, senador, contratista federal. La FGR quiere esa información más de lo que quiere la condena de Santiago. Lo siento, Javi. Et politica. Camila encontró a Javier en su oficina y esa noche, mirando a la nada. Papa, está bien? ¿Cómo te sientes con la idea de que Santiago podría no ir a prisión? El aguardó silencio por un largo momento. Estaría enojada. Pero sobreviviría porque al menos su vida está destruida. Al menos todos saben lo que hizo. Y si se reconstruit. Y si cambia su nombre, se va a otro lugar, y en 10 años vuelve a hacer el daño a mujer? Camila se sentó a su lado. Entonces quiero que alguien lo detenga. Permanentemente. Camila. C'est de elo que esté hablando tu y el tío Bruno. Mamá me elo dijo. Y sé que está luchando con elo porque era un buen hombre. Le tomó la mano. Pero papá, a veces los hombres buenos tienen que hacer cosas difíciles para proteger a la gente de los hombres malos. Eso es elo que hiciste en el ejército, ¿verdad? Tomaste decisión difícil para que otra persona estuviera a salvo. Eso era guerra. Esto es diferente. Lo es? Santiago Palacio es un depredador. Ha danado al menos a 9 mujeres que conocemos, probablemente más. Si el sistema legal lo déjà hier, ¿qué le pasa a la siguiente mujer? ¿Qué le pasa a su padre? Estará donde está tu ahora, preguntando si debería haber hecho más para detenerlo. Javier miró a su hija su valiente, brillante, danada hija y vio el peso de la verdad en su ojo. No le estaba pidiendo que matara por venganza. Le estaba pidiendo que matara para prevenir daño futuro.
La differencia era sutil pero significativa. Lo pensare dijo en voz baja. Esa noche, tomó su decisión. Capítulo 8, el movimiento final el plan de Bruno era simple y elegante, el tipo de cosa que solo un hombre con década de experiencia en la violencia podría idear. Santiago está en custodia protectora, separado de otro recluso. Pero cada prisionero tiene acceso a la enfermería, y cada enfermería tiene punto ciego. ¿Tiene a alguien dentro? Preguntó Javier. Tango a alguien que tiene a alguien dentro. La cadena est elle suffisamment corta como para ser fiable, elle suffisamment larga como para tener negation plausible. Pero debes estar seguro, Javier. Una vez que hagamos esto, no he vuelta atrás. ¿Estás seguro? Javier pensó en el rostro magulado de Camila. Pensó en las otra ocho mujeres y en el número desconocido que habían estado demasiado asustada para presentarse. Pensó en la sonrisa pétulante de Santiago en esa gala y en la arrogante certeza de su padre de que el dinero podía comprarlo todo, incluso la inmunidad a las consecuencias. Y pensó en el hecho de que el sistema legal, el sistema en el que había pasado su vida creyendo, se preparaba para dejar libre a un violador en série porque su padre tenía información valiosa. Estoy seguro dijo Javier. Pero Tango condicione. Dimla. Tiene que parece natural o accidental. Ningún asesinato estilo ejecución que inicie una investigación. Y quiero estar allí. Quiero verlo suceder. Bruno elo estudió por un largo momento. Esto te cambiará. Ver morir un hombre, incluso un hombre que elo merece, est différent a tomar la decisión. Está preparado para eso. He visto morir a hombres ant. No así. En combat, la muerte le gare rapidamente, con adrenalina y caos. Esto será lento y deliberado. Tendrá tiempo para pensar, tiempo para dudar, tiempo para arrepentirte. Y no puede mostrar nada de eso. Debes verlo morir y no sentir nada, no mostrar nada, por cualquier fisura en tu control es un riesgo para todos nosotros. Entiendo. Entonces procedemos. Pero Javier, después de esto, nunca podrá volver atrás. No existe una versión de ti después de este momento que no haya participado en un asesinato. Debes aceptarlo. Javier había estado pensando en esto durante 3 días. Había examinado su conciencia, su valor, su identidad. Se había preguntado si podría vivir con la alternativa, Santiago vivo, potencialmente libre, potencialmente danando a más mujeres. Y había descubierto que no podía. Alguno hombre necesitan que los matan. Su sargento de instrucción había dicho eso una vez, asano, hablando de combatiente enemigo. Le había parecido duro entonces. Ahora le parecía una simple verdad. Lo aceptó dijo Javier. ¿Cuándo? Mañana por la noche. La enfermería tiene cobertura en el turno de noche que es comprensiva con nuestra cosa. Santiago se ha estado quejando de dolores en el pecho, estre por su encarcelamiento. Será trasladado a la enfermería para observación. Habrá una ventana de aproximadamente 30 minutos cuando cierta cámara de seguridad estén en mantenimiento de rutina. Durante esa ventana, sufrirá una emergencia médica. Un ataque al corazón, muy repentino, muy fatal. La causa oficial será una afección cardíaca no diagnosticada exacerbada por el estrés. Es joven, pero sucede. ¿Cómo entró? No entra. Tenemos una transmisión de cámara que te mostrará todo. Lo verá desde un lugar seguro, y cuando esté hecho, confirmará que está muerto. Luego todo no iremos y nunca más hablaremos de esto. Eso le pareció mal a Javier. Si iba a ordenar la muerte de un hombre, debería tener el courage de presenciarlo directamente, de asumir lo que había hecho. Pero Bruno tenía razón sobre las preocupaciones prácticas. Su presencia física en la escena del crimen sería un riesgo innecesario. Muestram la transmisión dijo Javier. Bruno sacó un portátil y abrió un programa encriptado. La pantalla mostraba una vista granulada en blanco y negro de una pequeña habitación de enfermería, una cama, equipo médico básico, una sola puerta. Esta es la habitación. Mañana por la noche, Santiago estará en esa cama, y no saldrá. El día siguiente fut surrealista.
Javier siguió su movimiento normal, desayunó con Andrea y Camila, una reunión con un cliente por videollamada, papeleo para su negocio de consultoría de seguridad. Pero todo se sentia distante, como si estuviera viendo a otra persona vivir su vida. Carlos llamó alrededor del mediodía. Los fiscales le ofrecieron un trato a Ricardo Palacio esta mañana. Cooperación total a cambio de cargo reducido y protección de testigo. Está sucediendo, Javi. El equipo de defensa de Santiago ya está presentando moción para suprimir prueba, alegando que son fruto de una investigación ilegal. Podrían lograr que lo libran. Gracias por avisarme, dijo Javier, con voz firme. À las 8h du soir, condujo a un almacén en la Safura de la ciudad. Bruno ya estaba allí, junto con dos hombres que Javier nunca había visto antes. Ambos de mediana edad, ambos con los ojos cotlosos de personas que habían ejercido la violencia profesionalmente. Nadie ofreció nombre. Nadie se dio la mano. Bruno instaló el portátil en una mesa plegable. La transmisión está en vivo. Santiago fut trasladado a la enfermería hace 20 minutos, que dos de dolores en el pecho y dificultad para respirar. El médico de guardia lo examinó, no encontró nada malo, pero lo ingresó para observación. La enfermera de noche acaba de empezar su turno. Et una de las nuestras se asegurará de que nadie más entre en esa habitación. La pantalla mostraba a Santiago acostado en la cama de la enfermería, pálido y asustado. Bien, pensó Javier. Que tenga miedo. Que sepa elo que se siente ser indefenso. ¿Cómo sucede? Preguntó Javier. Uno de los hombres silencioso habló por primera vez. Inyección de cloruro de potasio. Causa un paro cardíaco inmediato. Cuando se administra correctamente, est quasi indétectable en una autopsia de rutina. Combinado con su ansiedad documentada y la situación de alto estrés, la causa de la muerte se registrará como insuficiencia cardíaca. Causa natural. ¿Quién la administra? La enfermera. Entrará a las 10h du soir para revisar su signo vital. Lo inyectará en su vía intravenosa. Estará muerto en 90 segundos. Ella esperará 5 minutos, luego descubrirá el cuerpo y pedirá ayuda. Para cuando alguien responda, será demasiado tarde. La historia oficial est que murió repentinamente de una afección cardíaca que nadie sabía que tenía. Javier observó la pantalla. Santiago estaba solo en esa habitación, probablemente aterrorizado, probablemente rezando para que su padre lo salvara de alguna manera. Pero Ricardo Palacio estaba bajo custodia federal, su imperio destruido, su poder desaparecido. Santiago estaba verdaderamente solo por primera vez en su vida. Los minutos se arrastraban. Bruno ofreció whisky. Javier lo rechazó. Necesitaba tener la cabeza despejada para esto. Necesitaba recordar cada momento, asumir lo que estaba haciendo, aceptar su peso. A las 9h58 du soir, una enfermera entró en el cuadro, una mujer con uniforme de enfermería que se movía eficientemente por la habitación, revisando monitor y ajustando la vía de Santiago. Santiago le habló. La transmisión no tenía audio, pero su langage corporal era suplicante. La expression de la enfermera era professionnellement neutrale. Sacó una jeringa de su bolsillo, la revisó cuidadosamente y se acercó a la vía intravenosa. Este era el momento. El momento en que Javier no podía detenerlo. Podía gritar, decir a Bruno que abortara la misión, dejar que el sistema legal se encargara de las cosas como fuera. Podía preservar la versión de sí mismo que nunca había ordenado la muerte de un hombre. Pero entonces pensó en las palabras de Camila, que le pasa a la siguiente mujer. La enfermera insertó la jeringa en el puerto de la vía. El cuerpo de Santiago se puso rígido. Su espalda se arqueó fuera de la cama, su mano se aferraron a su pecho. Su boca se abrió en el que debió ser un grito, aunque la transmisión silenciosa le robó el sonido. Se debació durant quizá 30 segundos, luego se quedó quieto. La enfermera observó impasible, mirando su reloj. Después de un minuto, le tomó el pulso, luego las pupilas. Luego, con calma, caminó hacia la puerta y salió de la habitación. Javier observó el cuerpo de Santiago durant otro minuto, esperando alguna señal de vida, algún movimiento. Nada.
Santiago Palacio estaba muerto. Esta hecho dijo Bruno en voz baja. Uno de los hombres silencioso apagó el portátil y comenzó a desmontar la instalación. En 5 minutos, el almacén estaba vacío excepto por Javier y Bruno. ¿Cómo te sientes? Preguntó Bruno. Nada dijo Javier, y se dio cuenta de que era verdad. Había esperado culpa, arrepentimiento, horror, algo. Pero ver morir a Santiago se había sentido como ver un problema resolver por sí mismo. Frío, mecánico, necesario. Eso es bueno dijo Bruno. La culpa viene después, quizá. O quizá no. Alguno hombre están hecho para este tipo de trabajo, y nunca se arrepiente de lo que debe hacerse. El tiempo dirá de qué tipo eres tu. Regresaron a la ciudad por separado. Javier llegó a casa a medianoche. Andrea todavía estaba despierta, sentada en la sala de estar con un libro que no estaba leyendo. ¿Está hecho? Preguntó ella. Si. Ella asintió lentamente. No voix a pedir détal. No voix a juzgar. Pero Javier, promets-me que esta fut la última vez. Promets-me que no convertiremos en persona que resuelven los problemas de esta manera. Te lo prometo dijo, y elo decía en serio. Había cruzado una alnea esa noche, pero no lo convertiría en un hábito. Esto era una excepción, una respuesta específica a una amenaza específica, no una nueva forma de vida. Andrea lo abrazó, y permanecieron juntos en la casa silenciosa, sosteniendo el uno al otro contra la oscuridad que habían invitado a entrar. Capítulo 9, consecuencia la noticia se conoció a las 6 heures du matin. Santiago Palacio había muerto de un paro cardíaco repentino mientras estaba bajo custodia. El médico forense del condado lo dictaminó como causa natural, probablemente relacionada con una afección cardíaca no diagnosticada exacerbada por el estrés del encarcelamiento. Se abrió una investigación, pero los hallazgos preliminares no mostraron signos de jugo sucio. Ricardo Palacio, desde su propia celda federal, supuestamente se derrumbó al escuchar la noticia. Su acuerdo con los fiscales siguió adelante de todo modo. Tenía demasiada información valiosa sobre demasiada persona poderosa. Pasaría 10 años en una prisión de mínima seguridad y luego desaparecería en el programa de protección de testigos, su imperio desaparecido pero su vida preservada. Alguno podrían llamar a eso injusticia. Javier lo llamó un daño colateral aceptable. El padre había perdido todo lo que importaba, su legado, su reputación, su único hijo. Que vivirá con eso? La semana siguiente trajo una cascada de revelación. El testimonio de Ricardo implicó a 32 funcionarios públicos en esquema de corrupción que abarcaban 15 años. El jefe de gobierno renunció, la fiscal general fut acusada y el gobernador del estado anunció que no buscaría la reelección. Las consecuencias remodelarían la política de la Ciudad de México por una generación. Para la familia Lario, la vida volvió lentamente a algo parecido a la normalidad. Camila continuó su recuperación, asistiendo a terapia y encontrando fuerza en el trabajo de defensa de sobreviviente. Se había convertido en una voz para las mujeres que habían sido silenciadas por hombre poderoso, hablando en universidad y audiencia legislativa sobre la necesidad de reformar el sistema de justicia. Creo que quiero ir a la facultad de Derecho le dijo a Javier una mañana durante el desayuno. Quiero ser el tipo de abogada que lucha por gente como yo, que se asegura de que hombre como Santiago no se salgan con la suya. Sería brillante en eso dijo Javier, con el orgullo palpable en su voz. Andrea volvió a enseñar, encontrando consuelo en crear beleza con arcilla y ayudar a los estudiantes a descubrir su propia voz artística. Nunca le pidió a Javier detalles sobre lo que sucedió en ese almacén, y él nunca los ofreció. Alguna cosa era mejor de jarla sin decir entre personas que se amaban. Carlos Fuentes fut ascendido a sargento detective, su papel en la exposición de la corrupción de los Palacio le valió elogio. Él y Javier todavía se reunían para tomar café todos los viernes, hablando de deporte y familia, y de cualquier cosa excepto la noche en que murió Santiago. Bruno Moreno se quedó en la Ciudad de México una semana más, lo suficiente para asegurarse de que ninguna investigación sobre la muerte de Santiago ganara impulso. Luego, una noche, apareció en la casa de los Lario con su bolsa de cuero empacada. Regresó a Asturia mañana anunció.
El negocio aquí ha terminado. Camila e lo abrazo con cuidado, su costilla honestaban sanando. Gracia, tío Bruno. Por todo. La familia elo et todo dijo Bruno simplement. Nunca elo olvide. En la puerta, Bruno apartó a Javier. Lo hiciste bien. El chico se ha ido. El padre está destruido. Y la justicia, la verdadera justicia, ha sido servida. Pero Javier, recuerda elo que te dis. Este tipo de trabajo cambia a hombre. Vigilad con cuidado. Asegurad de que la oscuridad que invitaste a entrar no se installe como en su casa. Lo haré prometió Javier. Bruno elo estudió por un momento, luego asintió. Más fuerte que la mayoría. Estará bien. Pero si alguna vez necesita consejo, si el peso se vuelve demasiado pesado, me llama. Alguna carga no deben levarse solo. Después de que Bruno se fut, Javier se quedó en su porche en la fresca tarde de noviembre, mirando la tranquila calle suburbana donde su familia había construido su vida. Nada parecía diferente. Las misma casa, las misma farola, la misma normalidad. Pero él era diferente. Había salido de los límites de la ley y el orden, se había tomado la justicia por su mano, había ordenado la muerte de un hombre, y no se arrepentia. Eso debería haber preocupado más de elo que elo hizo. Pero cuando pensaba en Santiago Palacio, solo sentía satisfacción. Un depredador había sido eliminado del mundo. Las mujeres estaban más seguras por elo. Su hija podía sanar sabiendo que su atacante nunca volvería a hacer daño a nadie. Si eso elo convertía en un monstruo, podía vivir con ser un monstruo. 3 meses después, en febrero, Javier estaba sentado en su oficina revisando una verificación de antecedentes corporativa de rutina cuando su teléfono vibró. Un mensaje de un número desconocido, Gracia. Era de Daniela Ibáñez, la mujer de Guadalajara que había sido agredida por Santiago dos Anoant. Envió un enlace a un artículo de noticias sobre un fondo de beca que se estaba estableciendo en memoria de Santiago, financiado con los acuerdos económicos de varias de las mujeres que él había agredido, quien se habían unido para apoyar a sobrevivientes de violencia sexual. Estamos convirtiendo su muerte en algo positivo, escribió Daniela. Asegurándonos de que algo bueno salga de todo el dolor. No sé exactamente qué le pasó en esa celda, pero sé que estuviste involucrado de alguna manera. Así que, gracia. Por creernos, por proteger a otra mujer, por hacer lo que la ley no quiso hacer. Javier borró el mensaje de inmediato. Sin registro, sin rastro. Pero se permitió una pequeña sonrisa. La oscuridad que había invitado a entrar no se había instalado en su casa. Simplement había eliminado una amenaza y luego se había marchado, dejando a su familia a salvo y su conciencia tranquila. Esa noche, encontró a Andrea en su estudio, trabajando en una nueva pieza, una serie de vasijas que representaban la fuerza emergiendo de la fractura. Ella levantó la vista cuando él entró, con arcilla en las manos y pas en su expresión. ¿Qué tal tu día? Preguntó ella. Bien dijo él. Trabajo de rutina con un cliente. Nada emocionante. Eso es bueno. Aburrido es bueno. Se habían convertido en experto en la conversation normale, en mantener la superficie de su vida mientras levaban el peso de elo que habían hecho por debajo. Era su propio tipo de valentia, pensó Javier, la valentia de vivir con verdad difícil y así encontrar alegría en los momentos ordinarios. Camila estaba arriba estudiando para su examen de admisión a la facultad de Derecho, su futuro tomando forma tras su trauma. Ahora era más fuerte, su espíritu inquebrantable a pesar de todo lo que Santiago había intentado romper. Sanaría, prosperaría y ayudaría a otra mujer a hacer lo mismo. Santiago Palacio se había ido. No por el sistema legal, no por las lenta de la justicia, sino por las viejas costumbres, la familia defendiendo a la familia, los fuertes protegiendo a los débiles, los hombres malvados enfrentando las consecuencias que pensaron que habían escapado. Bruno tenía razón. Era nuit a la antigua, nuit permanente y nuit necesario. Javier caminó por su casa, escuchando la música de Andrea sonar suavemente desde el estudio, oyendo la voz de Camila mientras ella pregunta de practicar en voz alta para sí misma, sintiendo la calidad de la vida que habían construido juntos.
Por esto había luchado. Esto era lo que había protegido. Y lo volvería a hacer en un abrir y cerrar de ojos si tuviera que hacerlo. Pero esperaba, profunda, sinceramente esperaba, no tener que hacerlo nunca más. Un viaje a esa oscuridad era suficiente para cualquier hombre. Había visto de lo que era capaz cuando su familia estaba amenazada, había aprendido que su línea moral era menos fija de lo que creía. Ese conocimiento permanecería con él para siempre, una sombra en su mente que nunca podría ser desterrada por completo. Pero las sombras servían a propósito. Te recordaban donde estaba la luz y que valía la pena proteger. Y mientras Javier estaba de pie en su casa, rodeado de las personas que más amaba en el mundo, supo que había tomado la decisión correcta. Alguno hombre ne s'hésitant que los matan, y alguno padramant a su ya lo suficiente como para convertirse en los hombre que hacen lo que hace. El mundo era más seguro por elo, y la familia Lario estaba completa. Aquí est donc nuestra historia llega a su fin. Comparte tu pensamiento en la sección de comentario. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, asegurad de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en la pantalla y te veré allí.